Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Los saluda nuevamente el profesor Álvaro Arnés de la materia de Educación Física y Deportes. Para esta semana tenemos un nuevo tema para avanzar y aprender, que es la resistencia. Las anteriores semanas habíamos hablado de la fuerza. Tanto la fuerza como la resistencia son capacidades físicas condicionales del ser humano. Esta resistencia la vamos a ver desde el punto de vista, como siempre, fisiológico aplicado a las ciencias de la actividad física y el deporte. Debemos recordar que la resistencia es una de las capacidades físicas que siempre debemos trabajarla, entrenarla, ¿no? Y es muy importante para cualquier actividad física y para cualquier deporte que practiquemos. Dicho esto, vamos a comenzar con el concepto de la resistencia. La resistencia es la capacidad física que tenemos para realizar un ejercicio o un esfuerzo muscular que tiene que ver también con la parte cardiovascular respiratoria durante el mayor tiempo posible, ¿sí? Este sería el concepto básico. Dentro de este concepto básico podemos profundizar diciendo que es la capacidad de soportar esfuerzos físicos, pero de forma eficaz, ¿no? De forma eficaz durante el mayor tiempo posible. ¿Qué significa esto? Que resistencia, por ejemplo, no es realizar un esfuerzo físico si estás corriendo y de repente empiezas a caminar y a caminar lento porque estás fatigado y cansado. Eso ya no es la resistencia, sino que tienes que realizar el mayor esfuerzo físico durante el mayor tiempo prolongado, pero de forma eficaz, o sea, manteniendo un ritmo constante y alto, ¿no? Si digamos has empezado trotando, tienes que terminar trotando. También podríamos decir que es la capacidad para resistir la fatiga. La fatiga es lo que denominamos el cansancio. Ese cansancio es dado porque los músculos ya están agotados, porque estamos deshidratados por la transpiración, porque hemos desgastado nuestras fuentes de energía, como es el glucógeno, el adenosín trifosfato, el fosfato de creatina y bueno, varias fuentes de energía que tenemos, ¿no? Y como lo que botamos igual en la transpiración, como es el sodio, el potasio, etc. Entonces, al tener todo ese desgaste en el cuerpo, generamos fatiga. Es esa capacidad de poder resistir a pesar de esa fatiga realizando ese esfuerzo físico. También podemos decir que es la capacidad de tener una recuperación rápida. ¿Qué queremos decir con eso? Que no solamente tiene que ver con cuánto tiempo duras realizando un determinado ejercicio, sino tiene que ver también con cuánto tiempo tardas para recuperarte de ese esfuerzo. Por decírselos así, si digamos, mando a alguien, a dos personas, digamos, a dar una vuelta a la laguna. Conocen la laguna Lalay, ¿no? Que son 7 kilómetros aproximadamente. Dan una vuelta y la persona A da una vuelta más rápida que la persona B, porque tal vez tiene mayor resistencia, ¿sí? Y ha podido lograr realizar el esfuerzo físico durante el mayor tiempo posible de forma eficaz a un buen ritmo. Y la persona B llega después de la persona A, porque en ese aspecto tiene menos resistencia. Pero cuando vamos a mandar a una segunda vuelta y les doy un tiempo de recuperación, en ese tiempo de recuperación imaginemos que son media hora, digamos. En ese tiempo, la persona B ha logrado recuperarse más rápido de ese desgaste, de esa fatiga que la persona A. Por tanto, la persona B da la segunda vuelta juntamente con la persona A, pero esta vez la persona B le gana a la persona A. ¿Por qué? Porque su tiempo de recuperación de esa fatiga, de su esfuerzo, ha sido más rápido y mejor que la de la persona A. Entonces, está claro ese concepto, ¿no? De que la resistencia no solamente consiste en cuánto tiempo duras realizar un ejercicio determinado, sino en cuánto tiempo también te recuperas rápidamente
de ese ejercicio que has realizado. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos los factores que condicionan a la resistencia. Estos factores van a determinar cuánta resistencia tienes, o van a determinar, te van a condicionar qué tipo de resistencia estás usando. ¿Ok? Estos factores son las fuentes de energía. Por ejemplo, dependiendo de qué fuente de energía estás utilizando en el cuerpo, como hemos dicho hace rato, como es el fosfato de creatina, el adenosintrifosfato, que son fuentes de energía que utilizamos en el cuerpo para hacer esfuerzos de alta intensidad pero de corta duración. O podemos hablar del glucógeno, por ejemplo, que viene de la glucosa, que son los azúcares, pueden ser naturales, pueden ser artificiales. Esa es una fuente de energía igual que utilizan para ejercicios de intensidades medias, de media duración igual. O podemos hablar de fuentes de energía como es el oxígeno, que lo utilizamos para ejercicios de poco menos de baja intensidad, pero de larga duración, ¿no? También tenemos el consumo del oxígeno, como hemos dicho. Hay ejercicios donde se consume oxígeno y donde no se consume oxígeno. Los llamados anaeróbicos, los que no se consumen oxígeno, de corta duración pero alta intensidad. Y los ejercicios aeróbicos, donde son de menor intensidad pero de mayor duración, donde sí consumimos bastante oxígeno constantemente para poder aguantar y soportar esa carga de ejercicio. Después tenemos otro factor que condiciona la resistencia, es el umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico va de la mano con lo que acabamos de decir. Llega el momento en el que ya no haces un ejercicio anaeróbico, sino que por el tiempo, por la utilización de energía, por la utilización del oxígeno y por la intensidad del ejercicio, te pasas del umbral anaeróbico al umbral aeróbico. ¿Ok? Y después tenemos la fatiga. La fatiga igual va a determinar y condicionar qué tipo de resistencia estamos utilizando. Ya hemos explicado qué es la fatiga, es el cansancio y la falta de todas esas fuentes de energía que estamos desechando durante la realización del ejercicio. Dependiendo de qué tan fatigado estemos, vamos a utilizar tipos de resistencia, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ir a las fuentes de energía de la resistencia, que va de la mano con los tipos de resistencia. Entonces, vamos a hablar al mismo tiempo de los tipos de resistencia, juntamente con las fuentes de energía de estos tipos de resistencia, ya que cada tipo de resistencia va a estar ligado y condicionado a qué fuente de energía está utilizando. ¿Ok? Bueno, tenemos básicamente tres tipos de resistencia, ¿sí? Tres tipos de resistencia. Como les he dicho, podemos encontrar más, podemos encontrarlos más desglosados, podemos encontrarlos, más resumidos también, pero he elegido estos tres que creo que son la manera más explicada, más clara y al mismo tiempo completa, pero sin llegar a profundizar de forma muy científica este tema. ¿Ok? Entonces, vamos con los tipos de resistencia según sus fuentes de energía también. ¿Ok? Empezamos con el tipo de resistencia anaeróbica aláctica. ¿Ok? Para este tipo de resistencia anaeróbica aláctica se utiliza la fuente de energía que es el fosfato de creatina. Al mismo tiempo utilizamos el ATP, el adenosintrifosfato. No trabajamos con el oxígeno, ya que realizamos esfuerzos máximos, ¿sí? A una intensidad muy alta, pero durante tiempos muy pequeños. Estamos hablando de entre 1 segundo, 3, 5 segundos, máximo yo creo que hay algunos autores que dicen hasta los 10, 15 segundos. Entonces, es un tiempo muy cortito, pero de un esfuerzo máximo, ¿ok? Tenemos que llevar el cuerpo al límite y por tanto no utilizamos el oxígeno para este trabajo. Esta es la vía anaeróbica aláctica y se llama aláctica porque este esfuerzo de corta duración no produce ácido láctico. El ácido láctico podemos conceptualizarlo como la sustancia que liberan los músculos
al utilizar los carbohidratos del cuerpo para que funcionen en ejercicios de alta intensidad, pero sin la utilización del oxígeno. Como no están utilizando oxígeno, el cuerpo empieza a absorber todos los carbohidratos del cuerpo. Esa absorción y esa descomposición genera que liberen ácido láctico. Y esto determina qué tipo de resistencia estás utilizando. Entonces, en la vía anaeróbica láctica no se produce ácido láctico, ¿okay? Porque el tiempo de duración es bastante corta y un máximo esfuerzo. Después tenemos otro tipo de resistencia, que es la anaeróbica aláctica. Escuchemos bien, se llama igual. La primera era anaeróbica aláctica y esta se llama anaeróbica láctica. ¿Ok? Anaeróbica porque de igual forma no trabaja con oxígeno y sus fuentes de energía es el adenosín-trifosfato, ¿sí? Que también utiliza el glucógeno también para generar energía en este tipo de resistencia. El esfuerzo va entre 1 minuto a 2 minutos, es un esfuerzo intermedio, podríamos decir, ¿no? Sin llegar al máximo esfuerzo y sin que sea tampoco muy bajo el esfuerzo. Es entre 1 a 2 minutos el esfuerzo y no se utiliza oxígeno. Entonces, para diferenciar claramente y para estar claros, estos dos primeros tipos, que es la anaeróbica aláctica y la anaeróbica láctica, en ambos son anaeróbicos porque no se utiliza el oxígeno como fuente de energía, ¿ok? Sino el adenosín-trifosfato, el glucógeno y el fosfato de creatina. Y al mismo tiempo, ¿sí? Son diferentes porque una es aláctica, que no produce ácido láctico, y la otra es láctica, que sí produce ácido láctico, ¿ok? Muy bien. Por tanto, llegamos al tercer tipo de resistencia, la vía aeróbica. En la vía aeróbica, la fuente de energía es la oxidación del glucógeno para obtener adenosín-trifosfato. ¿Qué significa eso? Que utiliza todos los glucógenos, los azúcares del cuerpo, naturales o artificiales, como les he dicho, para generar esta fuente de energía ATP. Y al mismo tiempo esta oxidación, para que exista esta oxidación, se necesita del oxígeno, ¿ok? Entonces significa que estamos inspirando y expirando constantemente, metiendo y sacando oxígeno constantemente, ¿ok? Durante el ejercicio. Por tanto, el esfuerzo es prolongado, con una intensidad media o baja, ¿ok? Este esfuerzo es arriba de los 2 minutos, 2 minutos, 15, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, no importa, el esfuerzo es bajo la intensidad, pero es de tiempo muy prolongado, ¿ok? Aquí tampoco se genera ácido láctico. Entonces, dicho estos tipos de resistencia y diferencias, vamos a un poquito enfatizar y dar ejemplos con algunos deportes y su utilización de la resistencia para que nos queden los conceptos más claros y podamos diferenciarlos de mejor manera, ¿ok? El esfuerzo que tú realizas a nivel físico en la parte de la resistencia va a ir de la mano siempre con las pulsaciones por minuto, es decir, con el ritmo cardíaco, ¿ok? Eso va a determinar qué tanto te estás esforzando en ese ejercicio, las pulsaciones por minuto, lo que llamamos el control del ritmo cardíaco, ¿ya? Entonces, decimos que en una prueba de resistencia de esfuerzo máximo, de intensidad muy alta, esto significa que debemos llevar nuestras pulsaciones a más de 180 pulsaciones por minuto, 190, 200, 210 pulsaciones de minuto, al umbral máximo. Esto podemos realizarlo durante tiempos muy cortitos, como les he dicho, de 1, 3 hasta 10 segundos podemos realizar ese esfuerzo máximo, ¿ok? Nuestro tiempo de recuperación después de un esfuerzo tan alto y de llevar nuestras pulsaciones tan altas es de 1 a 2 minutos. Y debemos bajar nuestras pulsaciones hasta por lo menos tenerlo de más de 180 hasta bajarlo a 120 pulsaciones por minuto.
Ahora, ¿qué tipo de deportes entran en este rango de esfuerzo máximo de corta duración? Las carreras de 100 metros, de 60 metros, los saltos, ¿sí? Saltos triples, saltos largos, saltos altos, pruebas de atletismo, los lanzamientos de jabalina, lanzamientos de martillo, lanzamientos de disco, inclusive el lanzamiento de pelota en el softball o en el béisbol. La halterofilia, lo que siempre les digo, es el esfuerzo máximo de levantar un peso de un solo golpe, de un solo esfuerzo. Entonces, esto estaría claro, ¿ok? Con ese tipo de resistencia. Y ese tipo de trabajo lo podríamos denominar la resistencia anaeróbica aláctica, ¿no? Que es un ejercicio anaeróbico, llamamos, ¿ok? De corta duración, sin la utilización del oxígeno. Muy bien, después tenemos el esfuerzo submáximo. Este esfuerzo submáximo se llama submáximo porque no podemos decir a veces directamente un esfuerzo medio, porque la siguiente categoría sería un esfuerzo muy bajo. Y no hay una actividad deportiva donde podamos decir que el esfuerzo es bajo, ¿no? Sino decimos submáximo y medio. Entonces, este esfuerzo submáximo debemos llevar las pulsaciones a más de 140 pulsaciones por minuto. Estos ejercicios tienen una intensidad submáxima, no de una intensidad media un poco más alto, pero que está por debajo de la máxima. Y duran de 1 a 3 minutos la realización de estos ejercicios. La recuperación debe ser de 4 a 5 minutos y debemos bajar nuestras pulsaciones de más de 140 hasta 90 pulsaciones por minuto para decir que estamos realmente recuperados de este esfuerzo físico. Los deportes que entran dentro de este rango son las carreras de medio fondo, por ejemplo, las carreras de 200 metros, 400 metros. Entran los deportes como el fútbol, el básquet, ¿no? Entonces, estos son los esfuerzos submáximos, ¿ok? Que realizan ejercicios de 1 a 3 minutos. Por ejemplo, es lo que dura una carrera de 200, 400 metros. O en el fútbol no estás los 90 minutos pues corriendo constantemente, ¿no? Haces un esfuerzo, puede ser de 1 a 3 minutos, 1 minuto donde recibes el balón, corres, pasas, vuelves a correr, te vuelven a pasar, llegas a ejecutar el gol, etcétera. O fallan, lo tapan, después hay un periodo de recuperación donde vas, vuelves caminando, recuperas, oxigenas, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos el último, que es el esfuerzo de intensidad media. Aquí las pulsaciones van entre 120 y 140 pulsaciones por minuto. Igual son ejercicios que van de 3 a 5 minutos en adelante. O sea, aquí ya no hay un límite, ¿no? En adelante, ¿ok? Pueden ser ya no minutos, podemos estar hablando inclusive de hasta de horas. Dependiendo del esfuerzo que vayas a realizar, la recuperación va a ser distinta. Si has hecho un esfuerzo de entre 3 a 5 minutos o entre 5 a 10 minutos, recuperarás de 3 a 5 minutos y volverás a 90 pulsaciones por minuto. Pero hay esfuerzos de intensidad media de larga duración, ejercicios aeróbicos de larga duración, donde haces horas ese ejercicio. Entonces tu recuperación no va a ser de 3 a 5 minutos. Por ejemplo, para los maratonistas que corren tantos kilómetros, ¿sí? 42 kilómetros por ejemplo, su recuperación es bastante larga. Podemos hablar igual de horas de recuperación, ¿ok? Para que el cuerpo vuelva a estar recuperado y vuelva a obtener sus fuentes de energía, etc. Los tipos de deportes que podemos encontrar en esto, como bien lo he dicho hace un momento, son los fondistas, que son los que hacen pruebas de maratón largas, los ciclistas de ruta, igual realizan pruebas muy largas, de larga duración, una intensidad media, pero son muy largas, mucha resistencia. Los de remo, los de patinaje en pista y, por ejemplo, los de natación que hacen aguas abiertas, ¿no? Que cruzan lagos, ríos muy anchos, muy extensos y pasan mucho tiempo haciendo el esfuerzo físico de nadar. Muy bien, estimados alumnos y alumnas, la resistencia es un temita un poquito más, no digamos complicado ni nada, pero un poco que tiene que ver más con ciertos aspectos y parámetros de la ciencia, como son las fuentes de energía,
cómo son los tiempos de pulsaciones por minuto, qué tipo de esfuerzo estás haciendo. Entonces, no es complicado, pero sí hay que ponerle más atención, ¿sí? Para poder tener los conceptos claros, para poder utilizar los conceptos en nuestro entrenamiento, en nuestra preparación. Y bueno, en base a estos conceptos hay muchas cosas de las que podemos hablar y extendernos, que con todo gusto, después de que vean este video, podemos dialogar y hablar en la clase interactiva virtual, en la cual puedo responder todas sus preguntas, ya que en base a esto, por ejemplo, tiene que ver mucho igual los ejercicios que están de moda para el bajar de peso. Por ejemplo, ¿qué es mejor para bajar de peso y quemar grasa? ¿Un ejercicio aeróbico o un ejercicio anaeróbico? Un ejercicio de larga duración, será mejor trotar durante 1 hora y transpirar y bajas más de peso así que un ejercicio anaeróbico, el cual es de corta duración, como es, digamos, esfuerzos más máximos como flexiones, sentadillas o realizar ejercicios con peso, que tal vez no haces durante 1 hora, sino durante mucho menor tiempo, pero más esfuerzo, y eso quemará más grasa tal vez. Entonces son preguntas que como les digo, al día de hoy, gracias a la ciencia de los estudios, tienen respuesta, ¿no? Y no significa que uno sea mejor que el otro, sino que trabajan de formas diferentes. Entonces, espero que en la clase virtual interactiva tengan varias preguntas, sean curiosos, quieran andar y averiguar más sobre el tema, y espero que se haya entendido bien. Y si por algún motivo algo no han comprendido bien, pues estoy en esa clase para que pueda despejar todas sus dudas. Ha sido un gusto, un placer. Saludos a todos y a todas. Que les vaya muy bien.